Hola a todos, bienvenidos a este programa de finanzas que está dedicado a toda la comunidad latina aquí en Japón. Quien les habla tiene más de 7 años de experiencia en el mundo financiero y trataré de enseñarles cómo ustedes pueden invertir en acciones, en bonos o inscribirse en las diferentes pensiones que existen en el mundo financiero. Espero que este programa sea de su agrado y sin más preámbulos empecemos con el primer capítulo. Bueno amigos, este es nuestro primer capítulo y en este capítulo nosotros hablaremos de 4 puntos. Primero me voy a presentar. Segundo, voy a tratar de enseñarles qué pueden hacer ustedes para prepararse económicamente para su vejez. En el tercero iremos de una manera un poco más concreta y les enseñaré en qué productos financieros ustedes pueden invertir. Y finalmente hablaremos un poco de los paraísos fiscales que existen aquí en Asia. Bueno, mi nombre es Jorge y yo estudié la ingeniería en la Universidad de Sofía, o sea, bachiller. Después hice una maestría en ingeniería de finanzas en la Universidad de Keio. Conjunto a ello, hice diferentes prácticas profesionales en Daiwa Securities, en Goldman Sachs y en un instituto de investigación llamado Mitsubishi MRI, Mitsubishi Research Institute. Como experiencia laboral, tengo más de 7 años en la bolsa de valores aquí en Japón, a través de empresas como Nomura, Mizuho y otro banco, más que no me han permitido decirles el nombre. Aparte de ello, tengo licenciaturas como corredor de bolsa y analista de acciones, que es un certificado que toman todas las personas que quieren tratar de enseñar a las personas o enseñar a sus clientes en qué deben invertir, en qué no deben invertir y esas cosas. Bueno, empecemos. La primera pregunta, el primer punto que quería tocar era cómo ustedes pueden prepararse para la vejez. Aquí en la diapositiva ya está la respuesta, dice ahorrar. Eso es cierto. Nosotros debemos de ahorrar para tener una vejez un poco plácida, pero sin embargo yo pienso que solo con la acción de ahorrar no es suficiente. Para nosotros tener aún una vejez mucho más placentera, a esta acción de ahorrar se tiene que agregar un factor muy importante que en finanzas siempre es considerado. Y con ello me refiero al interés. No me refiero al interés a las ganas de ahorrar, no, me refiero a los intereses que hacen que tu dinero crezca, que produzcan mucho más beneficios con el transcurrir del tiempo. ¿Por qué es tan importante esto? Para que ustedes entiendan mejor, vamos a ver un ejemplo. Aquí hay dos señores, el lado izquierdo y el lado derecho. El primer señor que dice caso 1, enfoquémonos solamente en ese por un momento, tiene 30 años, ahorra $300 por mes a cero intereses. O sea, hace como la mayoría de nosotros, solamente guarda su dinero en el banco o debajo del colchón, como hacían mucho antes nuestros abuelos. Este señor empezó a ahorrar a los 30 años, y la pregunta sería, ¿cuánto tendría él en 20 años? O sea, cuando él tenga 50 años. El monto total obviamente va a ser una matemática simple, va a ser $300 por los 12 meses que tiene cada año, y por eso también le multiplicamos los 20 años. Lo que va a dar un total de $72,000 que el señor va a tener cuando cumpla 50 años. Bueno, este sería el caso 1. El caso 2 es el mismo señor, parecido, 30 años, ahorra igual $300 por mes, pero este señor no invierte, no pone su dinero en el banco, no pone su dinero debajo del colchón, sino que compra un producto financiero el cual le da un interés anual de 5%. La pregunta es la misma. Este señor, ¿cuánto tendría de dinero ahorrado en 20 años? El monto en sí sería 120,000 y poco más de dólares. ¿Cómo se llega a esta cifra? Ahí está la fórmula abajo que dice S igual a diferentes cosas. No nos compliquemos mucho con las matemáticas ahora, porque creo que no vendría al caso. Sin embargo, es así como se llega a calcular esta cifra. Y aquí les quiero dar a entender que solamente con el 5% de diferencia de un interés, al final el monto cambia muchísimo con el transcurrir del tiempo.
En estos dos casos la diferencia sería más de $50,000 a lo largo de 20 años. Espero que haya quedado más o menos un poco claro cuál sería la gran diferencia de ahorrar con intereses y ahorrar sin intereses. Bueno, muchos de ustedes, y aquí pasó al segundo punto, la segunda pregunta que les mencionaba, se preguntan cómo y por qué debo invertir en instrumentos financieros. Empecemos con el por qué. El por qué es muy simple, como ustedes vieron en el caso anterior. Al ahorrar con intereses, nosotros podemos tener un incremento en nuestros ahorros. Esa es la respuesta muy simple. Y la siguiente pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo invertir? ¿Cómo ahorrar con interés? Ahí viene la inversión, y la inversión se puede dar tradicionalmente de tres maneras. Eso es lo que yo pienso: en bonos, invertir en bonos, invertir en acciones o invertir en fondos mutuos, o aquellos que también le llaman pensiones. Explicaré cada uno de estos paso a paso. Primero explicaré qué es un bono, qué son y cómo se gana dinero. Un bono es el acto de prestar dinero a una entidad X. Puede ser una empresa, como dice acá Toyota, o puede ser un gobierno, como dice, está aquí la bandera de Perú. Un inversionista le da dinero a esa entidad X, y esa entidad X le da a cambio intereses anuales, pueden ser semianuales también, pero lo normal es anuales, lo que hace que al final el dinero del inversionista crezca. Veamos este ejemplo de aquí. En la parte de abajo vemos que dice año cero, y en este año cero el inversionista le prestó $10,000 a Toyota. Pongámonos en ese ejemplo. Toyota le dice a ese inversionista: si tú me prestas $10,000, yo te daré como bono un 5% anual. Eso quiere decir que en el primer año Toyota le va a dar el 5% de $10,000, lo que viene a ser $500. En el segundo año sigue lo mismo, le da otros $500. En el tercer año de nuevo le da otros $500. En el cuarto año también le da $500. Y en el quinto año también le paga los $500, más le devuelve los $10,000 que el inversionista le prestó. ¿Eso qué hace? Que al final el inversionista tenga un total de $12,500. O sea, el inversionista, al prestar dinero a Toyota, hizo que su dinero de $10,000 crezca a $12,500. Eso parece poco, pero no, en sí es bastante, porque es casi el 25% de interés que el señor ganó en 5 años, lo que es una cifra bastante considerable. Recuerden que en el caso anterior de los dos señores, solamente con el 5% la diferencia subió a casi 50,000 en 20 años. O sea, la cifra no es para nada despreciable. Sigamos con las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones, en forma muy simple, es la posesión de una parte de una empresa cualquiera. Y ustedes se preguntan cómo se gana dinero ahí. Básicamente, como dice la diapositiva, se gana dinero por dos factores. El primero es el flujo de precios, que es la variación del precio de cuando uno compra y cuando uno vende. Y el segundo son los dividendos. O sea, aquí nuestro interés vendría a ser la suma de los flujos de precios más los dividendos. Aquí yo creo que muchos no entienden qué es lo que son dividendos. Y básicamente los dividendos son premios que te da la empresa en la que usted invirtió, por que les da la empresa a cada fin de año fiscal. Estos pueden variar. Hay empresas que dan 3%, 5%, 7%. Eso varía de cada empresa. Por eso cuando uno invierte en acciones es bueno fijarse en cuántos son los dividendos que esa empresa da. Y el flujo de precios, el mismo término lo dice, es la variación del precio de la acción. O sea, es la variación de cuando tú lo compraste y cuando lo vendes. Si lo compraste a 5 y lo vendes a 10, tienes una ganancia de 5 dólares o yenes, como lo hayas comprado. Veamos un ejemplo para ver cómo se puede ganar invirtiendo en acciones. Por ejemplo, aquí este señor ha comprado 100 acciones de Nissan.
Al momento de comprar, la acción de Nissan estaba a $8. Por eso que él invirtió 100 acciones por $8, $800 en esta empresa. ¿Cómo gana el señor dinero? Primero por el flujo de precios. Digamos que él compró $8 y la salida, o sea, la venta, cuando él se deshizo de esas acciones, estuvo a $10. La diferencia sería $2 por cada acción. Entonces las ganancias por el flujo de precios sería $2 por las 100 acciones que él tenía, en total $200. Aparte de ello, tenemos que también considerar los dividendos. Digamos que en ese año fiscal Nissan decidió pagar $0.5 por cada acción que tenía cada inversionista. En este caso del señor, las ganancias serían 0.5 por 100 acciones que él tenía, lo que da un total de $50 de ganancias. Por ello, a través de las acciones de Nissan, el señor en total ganó 200 más $50, que son $250. Lo que quiere decir que el monto que invirtió de $800 se volvió al final $1050. El tercer punto, o el tercer instrumento del que quería hablar con ustedes, era los fondos mutuos, las pensiones. ¿Qué es esto? Aquí lo que uno básicamente hace es deposita el dinero a una persona profesional. Como aquí está en la diapositiva, hay un grupo de personas, cada persona da un monto de X, le depositan al señor que está ahí en las pantallas. Ese señor, al ser profesional, él decide en qué invierte, en qué no invierte, si invierte en bonos, en acciones, en divisas, en X, puede ser en inmuebles, en lo que sea. Y este señor al final del año o al final del tiempo que está determinado, reparte las ganancias a todos ustedes, a todos los que invirtieron. Sin embargo, como nada es gratis en esta vida, el señor al repartir obviamente le va a cobrar unas comisiones por el manejo y por las ganancias. Ese es digamos, la gran diferencia entre uno mismo actúa, invierte en acciones o bonos, o hace que un señor profesional se dedique a eso. Eso ya depende de cómo uno quiere invertir su dinero. Finalmente, amigos, pasemos a los paraísos fiscales. Súper simple. De que existen. Ustedes creo que habrán escuchado mucho la palabra offshore. Eso significa que están afuera del país en que uno vive, afuera del lugar donde uno reside. Y aquí en Asia básicamente hay dos muy conocidos. El primero es Hong Kong y el segundo es Singapur. ¿Por qué les dicen paraísos fiscales? Es porque estos gobiernos no te cobran impuestos sobre las ganancias que tú obtienes al invertir. Y muchos de ustedes se preguntan, ¿y es acaso tanto la diferencia? Sí, en Japón se cobra el 20% por las ganancias que uno tiene. Pero si no te des cuenta en ese 20%, hace que tu dinero crezca mucho con el tiempo, hace que tu dinero crezca de una manera mucho más superlativa. Obviamente las ganancias van a ser mucho mejores y al final no van a tener la necesidad de pagar impuestos. Es por ello que muchos japoneses que tienen dinero se van a vivir a estos países para invertir allá, para no pagar impuestos y para que al final se retiren con un dinero mucho más grande de lo que podrían hacer aquí en Japón. También es importante mencionar que muchísimas de las empresas de inversiones en acciones, en bonos, están en Hong Kong y Singapur. ¿Por qué? Porque ellos no pagan impuestos en las ganancias que hacen al invertir, a diferencia de Japón, de Estados Unidos y otros países. Quisiera darle un ejemplo, unas calculaciones de cuánto sería la diferencia si es que te cobran impuestos o no te cobran impuestos, pero eso quizás sea para una próxima oportunidad. Bueno, he hablado quizás un poco rápido, pero eso es todo, amigos, en este capítulo. Saludos.